A ver, muy bien. Eh, para el día de hoy vamos a ver lo que es la clasificación de las fracciones, ¿sí? ¿Ya? Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Vamos a recordar simplemente, ¿ya? ¿No? ¿No? Recuerdan que hablamos de fracciones propias, ¿no? Las fracciones propias eran aquellas donde el numerador era menor que el denominador, ¿cierto? Por ejemplo, acá Sí, gráficamente yo tenía, ¿no? Esta gráfica, esa es la fracción 2/5, ¿no? Que dijimos ahí que esta era una fracción propia, ¿por qué? Porque el numerador es menor que el es menor que el denominador, ¿no? Bien, vamos a... no se ve la pantalla. Muy bien, entonces, recordando lo que eran fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador, ¿no? Por ejemplo, acá 3/4, dimos este ejemplo, ¿no? 4/5, donde observamos que todas estas fracciones, el numerador es menor que que el denominador. A eso le llamamos fracciones propias y habíamos dicho que el valor de una fracción propia era menor que la unidad, ¿no? Lo explicamos. A ver, recordando también lo que es una fracción impropia, ¿ya? Una impropia era lo contrario, ¿no? Ahí el numerador ahora es mayor que el denominador, ¿no? La impropia, por ejemplo, tienes 3/2, tienes 5/3, 10/6, 13/7, 25/12, y así podías ir dando una infinidad de fracciones. Pero con la condición de que el numerador tenía que ser mayor que el denominador, ¿no? El numerador tenía que ser mayor que el denominador. A eso le llamamos fracciones impropias. Ahora, la nota también que vimos es que el valor de una fracción impropia es mayor que la unidad, dijimos, ¿no? Es mayor que 1, su valor. ¿Ya? Sí. A ver, también recordando lo que vimos que fue fracciones homogéneas, ¿no? Era aquellas fracciones o aquel grupo de fracciones donde el denominador tenía que ser el mismo, ¿no? Cuando hablamos de fracciones homogéneas, decimos que su denominador tiene que ser el mismo. Por ejemplo, dimos una serie ¿no? De ejemplos acá, 3/2, 7/2, 5/2, 15/2. De todas ellas que decíamos que su denominador es el mismo, ¿no? Acá Oh, dice 2, 2, 2, 2. Otro grupo de fracciones homogéneas, por ejemplo acá que observamos que su denominador común es el 8, ¿no? En todas se repite el mismo denominador común. Entonces, estos eran grupos de fracciones homogéneas. Y así yo iba dando una serie de ejemplos, ¿no? Con la condición de que para yo hablar de fracciones homogéneas, el numerador tiene que ser igual, ¿no? Tienen que ser los mismos. ¿Ya? Y profesor, cuando hablábamos de fracciones heterogéneas, hablamos de fracciones heterogéneas cuando el denominador ya era diferente, ¿no? Del grupo de fracciones. Por ejemplo, acá, ¿no? Tengo 3/2, 7/5, 1/9, 8/3. ¿Qué observas por acá? Que ahora los denominadores, solo con los denominadores, ojo, los denominadores son diferentes, ¿no? Por acá tienes denominador 2, denominador 5, denominador 9 y denominador 3. ¿Qué dices de este grupo de fracciones? Entonces que son heterogéneas, ¿no? Porque los denominadores son diferentes. Otro grupo, por ejemplo acá, ¿no? Tienes denominadores diferentes acá también, ¿no? Sus denominadores de estas cuatro fracciones son diferentes. Por lo tanto, son heterogéneas. Y acá, 12. acá, a ver, silencio en el micro. A ver, por acá, tengo un quinto, un medio, un décimo, un quinceavo, ¿no? También vemos, ojo, solo con los denominadores, no me importa el numerador, ¿no? Porque acuérdense, como acá era 1, 1, 1, de repente vaya a haber una confusión, ¿no? Solamente trabajo con denominadores, ¿sí? Para ver si es homogénea o heterogénea en este caso, que es, ¿no? Este es heterogéneo. ¿Por qué? Porque los denominadores Profe, son diferentes. ¿Ya? ¿Hola? en la ¿Pregunta? primera 3 en 2 no se puede. ¿Dónde? En heterogéneas. El 3 con el 2 no se puede. ¿Acá? No, 3 con el 2 no se puede, ¿cómo así? los grupos de fracciones que ¿Mm? tienen. Ah, profesor, sí está bien porque tienen distintos denominadores. Sí, pero para hacer un conjunto no se puede, profe. Ah, tú te refieres para pintar, Ujú. para hacerlo esto No importa. gráficamente.
Claro, no sé, en gráficos no, pues, ¿no? Ahí. Ujú, exacto. Muy bien. Ya. A ver. ¿Qué más tienes por acá? A ver, tienes lo siguiente, ¿no? Acá dijimos, por ejemplo, que acá tienes 4 novenos, 2 doceavos, 5 séptimos, 7 décimos, ¿no? ¿Qué dijimos? Como son denominadores diferentes, ¿sí? Como son denominadores diferentes, estos también son fracciones heterogéneas, ¿sí? Son fracciones heterogéneas, ¿ya? A ver, fracciones decimales también vimos donde el denominador es la unidad seguida de ceros, ¿no? A eso le llamamos fracciones decimales. Por ejemplo, acá 3 décimos, 2 centésimos, 1 milésimo, 15 10 milésimos y así. Con la condición de que para hablar yo de fracciones decimales, el denominador tenía que ser la unidad seguido de varios ceros, ¿no? Y nos quedamos acá, ¿no? En fracciones iguales a la unidad, donde dijimos que cuando hablamos de este tipo de fracciones es que el numerador tiene que ser igual al denominador, ¿no? Por ejemplo, acá 3 tercios, 5 quintos, 12 doceavos, 21 veintiunavos, Puede retroceder. y así, ¿no? Entonces, por lo tanto acá, ¿no? ¿Qué dijimos? Que las fracciones serán iguales a la unidad cuando el numerador sea igual al denominador. ¿No? Todos son iguales. Exacto. Cuando son iguales a la unidad, el numerador es igual al denominador. Profesor, yo no entendí en el denominador en la unidad seguida de cero. ¿Decimales? Sí. A ver, acá dijimos que las fracciones decimales eran aquellas fracciones donde el denominador tenía que ser la unidad seguida de ceros, es decir, puede ser una potencia de 10. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá 3 sobre, acá ¿qué observas? Que está la unidad seguida de ceros. Un contraejemplo, uno que no puede ser, por ejemplo, fracción decimal. A ver, Camila, por ejemplo, acá, si yo te pongo, ¿no? Dimos varios ejemplos donde yo ponía 4 y decía 2, así. Ese no es decimal. Este no es decimal. Porque el decimal es con el 1, con el 1. Entonces, ¿se entendió? Ya sí. Sí. Muy bien. A ver, acá nos quedamos. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá. ¿Ya? A ver, miren, las fracciones equivalentes, ¿ya? Me dice, a las mismas fracciones que representan la misma parte de una unidad, se le llama fracción equivalente. Vamos a ver cómo se explica eso, ¿ya? Vamos a ir paso a paso, ¿ya? Entonces me dice, fracciones equivalentes, me dice, a las mismas fracciones que representan la misma parte de una unidad, se les llama fracciones equivalentes. Me dice, observa cómo se ha dividido y coloreado los siguientes gráficos, ¿ya? Ahí tienes el primer gráfico, segundo gráfico y tercer gráfico. ¿Ya? En primer lugar, ¿qué observas? Profesor, acá observo que el primer gráfico, ¿en cuántos está dividido? En 2 partes. El segundo gráfico, profesor, está dividido en 4 partes. Y el tercer gráfico está dividido en 8 partes. ¿No? Eso es lo primero que tienes que observar. Que están divididos en distintas partes. ¿No? Es el mismo gráfico, pero dividido acá en 2 partes, 4 partes y 8 partes. Muy bien. Ahora vamos a colorear. Del primer gráfico voy a colorear esa parte. Del segundo gráfico voy a colorear esas 2 partes. Y del tercer gráfico voy a colorear estas 4 partecitas de acá. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Hemos hecho... uno coloreas 1 y el otro coloreas 2. El otro coloreas 3. Acá 4 he coloreado. ¿Sí? 4 espacios. ¿Ya? Entonces, miren cómo vamos a hacer. El primero, ¿qué me representa? Me representa un medio, ¿cierto? ¿No? Esto me representa un medio, ¿no?
¿Sí? ¿Por qué 1 arriba en el numerador? Porque es la parte que se pinta, ¿recuerdas? Que en el numerador iban las partes que yo pintaba de la figura. En este caso 1. ¿Por qué sobre 2? Porque lo he dividido en dos partes, ¿no? ¿Esto cuánto me representa? A ver. ¿Cuánto me representa esta gráfica? A ver, ¿quién me dice? ¿Esta de acá? ¿Qué fracción me representa? Yo le puedo decir, profe, 4, 2. ¿Mm? 2. ¿Cómo? 2, ¿no? ¿Cómo me representa? A ver, ¿qué dice Isis? Voy a preguntar. 2. A ver. 2 cuartos. 2 cuartos, profe. 2 cuartos Porque todos. 2 pintados. Porque hay 2 pintados y 4 partes. Muy bien, ¿sí? 2 cuartos. 2 Correcto. cuartos. Correcto. 2 cuartos, muy bien. Este me representa 2 cuartos. Esta tercera, ¿qué me representa? 4 y 8. 4 octavos. 4 octavos. 4 octavos. Correcto. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué observan acá? Profesor, yo observo que se escriben diferente, ¿no? Este es un medio, este es 2 cuartos y este es 4 octavos. Se están escribiendo de diferente forma. Una pregunta. Hola. A ver, dime. Ahí no se cuenta también el grande. ¿Dónde? ¿Acá? ¿En cuál gráfica? ¿Cuál grande? ¿No se cuenta el cuadrado? ¿En cuál gráfica? ¿Cuál, profe? Ahí en ese 4 octavos, Ya. unos 4 novenos, no se cuenta el cuadro, no se cuenta porque hay 8 partes y el cuadro no se cuenta. ¿El cuadrado grande? No, 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 no. Porque acuérdate que para yo contar las partes tenían que ser iguales. Si yo cuento todo el cuadrado, ahí ya no sería la misma partecita que estoy dividiendo. Todo el cuadrado es lo que yo estoy dividiendo. Ya, ¿Sí? profesor. Solamente acuérdense que se cuenta solo las partes en las que se ha dividido. ¿Ya? A ver, como les decía, ¿qué observan por acá? Que todas estas son diferentes, ¿no? Se escriben de manera diferente. ¿Cierto? Porque este es un medio, 2 cuartos, 4 octavos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que yo les digo que estas fracciones son iguales. Es decir, son equivalentes. Representan lo mismo. De repente me dirán, pero profesor, acá se pinta esto, acá se pintan 2, acá se pintan 4. Son diferentes. De repente por ahí estarán preguntándose, ¿no? Pero, mira, justamente como estamos hablando de fracciones equivalentes, ¿no? Yo te digo que estas tres fracciones son iguales, es decir, representan la misma cantidad. Ya vamos a ver por qué. Me dice, en los tres casos las partes sombreadas son regiones iguales, ¿no? Justamente lo que te decía. ¿Ya? Pero representan fracciones diferentes, ¿no? Claro, porque acá, por ejemplo, yo te representé por un medio, acá yo te lo representé por 2 cuartos y por 4 octavos, ¿no? ¿Son diferentes? Sí. ¿Se escriben diferentes? Sí. Pero el 1 medio, el 2 cuartos y el 4 octavos son equivalentes. Es decir, representan la misma cantidad. Aunque parezca de manera visual, cuando tú lo estás viendo de manera visual, tú pienses que es diferente, no. Representa lo mismo. Vamos a ver por qué. Mira, acá te doy el primer paso. Mira, acá te voy a dar, ¿ya?, el por qué. Mira, te dice, para verificar si dos fracciones son equivalentes, se utiliza el producto cruzado. Cada rato. A ver, mira, tienes un medio es igual a 2 cuartos, tú dices. A ver, profesor, ¿por qué un medio es igual a 2 cuartos? Lo que hemos hecho acá hace ratito, mira. ¿No? Tenemos acá el 1 medio y el 2 cuartos, ¿no? Yo te decía, estos dos son iguales, representan lo mismo. Acá te voy a decir por qué. Mira, 1 medio igual a 2 cuartos, yo te digo. O es equivalente a 2 cuartos. ¿Por qué? ¿Qué te dice acá? Que para verificar si dos fracciones son equivalentes, ¿qué vas a hacer? El producto cruzado, te dice. ¿Cómo es eso? Acá. Y profe, de 2 cuartos es 4 octavos. Exacto.
Por ejemplo, acá, mira. ¿Cómo es el producto cruzado? Profesor, En aspa. tus Así. cuartos. Mira, el 2 lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? Así en aspa. El 2 por 2. 4. ¿Ya? Y eso es igual, porque acá está el signo igual. ¿Cuál el 1? Y ahora el 4 por el 1. ¿Sí? Sería 1 cuartos. A ver, escuchen. 2 por 2, 4 me resultó. Y 1 por 4 también me resultó 4. Profesor. ¿Qué observas? Observas que estos son iguales, ¿cierto? Te resultó 4 y acá te resultó 4. Por lo tanto, ¿qué dices? Que un medio sí es igual a ¿cuánto? ¿A 2? A 2 cuartos, ¿cierto? Es decir, estas dos fracciones son equivalentes, ¿no? Son equivalentes. Otro ejemplo, por acá, tienes 2 tercios, te digo que es igual a 6 novenos. ¿Cómo verificas si esas dos fracciones son equivalentes o son iguales? Profe, pero ahí no entiendo. ¿Qué cosa? Ahí, profe, por 2 hay 1 por 4. ¿Por qué le pone el 2 arriba y el 4 abajo? ¿Acá? Porque... A Sí, ver. profe, si ahí salen 4, 4, tendría que ser un 4 arriba y un 4 abajo. ¿Pero por qué le pone el 2 arriba? Ah, tú te refieres así. A ver, lo voy a hacer acá. Un medio igual a 4 cuartos. ¿Así dice Sisis? ¿Así? Así, profe, porque tenían... Ah, ya. ¿Por qué? Mira, acá te lo voy a... profe, A ver, sí es. escuchen. A ver, escuchen, acá te lo voy a explicar. Por lo siguiente, mira. A ver, ustedes dicen que ¿por qué no sería de esta forma, no? Yo te digo, no sería de esta forma, ¿por qué? Vamos a utilizar el producto cruzado. ¿Ya? ¿Qué me dice el producto cruzado? Multiplica. Voy a tener que multiplicar ¿quién? 2 por 4. ¿Sí? Estoy utilizando el producto cruzado. 2 por 4, digo, tiene que ser igual ¿a quién? A 1 por... A 1. A 1 por 2. Por 4. No, Por por 2, 2. ¿por qué? 1 por 4. Acá está el 4. 1 por 4. A ver, ¿cuánto te resulta acá? 4. 2 por 4, ¿cuánto es? 4. 8. 2 por 4, 4. 8. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Y 1 por 4, 4. Te pregunto, ¿8 es igual a 4? ¿8 es igual a 4? No, entonces esto es falso. Por eso es que acá no, como dicen, ¿no? ¿Por qué acá no se colocó el 4? ¿Por qué? Porque un medio no sería igual a 4 cuartos, ¿no? Es decir, no serían equivalentes. ¿De acuerdo? No serían equivalentes. Por eso es que acá coloco el 2. ¿Sí? Por eso es que acá coloco el 2. Es decir, el número que yo coloque para decir si una fracción es equivalente, no tiene que ser cualquier número, sino que tiene que ser aquel número que cuando yo hago el producto cruzado, como estoy haciendo acá, me tiene que resultar igual. ¿De acuerdo? Resultar igual. Ya le entendí, profesor. ¿Ya? Si no me resulta igual, entonces digo que esas fracciones no son equivalentes, como en este caso, ¿no? Que hemos visto acá. ¿Ya? Profe, y si hubiera salido 4, ahí sí hubiera sido verdadero, ya le entendí. Claro, exacto. ¿Ya? Por ejemplo, acá, miren. Ojo, estas fracciones que yo les estoy dando, estas están dadas, ¿no? Se las voy a dar así en los ejercicios, ya. Y ustedes nada más tienen que comprobar el producto cruzado. ¿Sí? No es que ustedes... Va a haber unos casos en que sí van a tener que adivinar, pero eso lo vamos a ver de aquí más adelante en los ejercicios. ¿Sí? Profe, ahí sería 3 por 6. Correcto, acá. Para verificar si esas dos son equivalentes o son iguales, ¿qué hacemos? El producto cruzado, ¿no? 3 por 6 primero, ¿no? El producto cruzado acá. 3 multiplica 6. 3 por 6 tiene que ser, veamos si es igual a 2 por 9. ¿No? A 2 por 9. 2 por 9. 3 por 6, 18. ¿No? 18. 2 por 9 también me resulta... Sale igual, profe. Sale igual. Y como sale igual, ¿qué es? 18. Estas dos fracciones entonces son
equivalentes, ¿no? O son iguales, ¿cierto? Equivalentes. Representan lo mismo, ¿cierto? Son equivalentes. Y así yo puedo ir verificando. Sí. Por ejemplo, acá 4/5 yo puedo decir que es igual a 12/15. Veamos por qué. Para verificar, hago el producto más, ¿no? 5 por 12, profesor. Correcto. 5 por 12 tiene que ser igual ¿a quién? A 4 por 15. 4 por 15. 5 por 12, ¿cuánto es? Escucha entrecortado. 60, 60. 60. Profesor. Correcto. 60 y Pero 4. dije 4 4 por 15. A ver, 60. Profesor. ¿Cuánto? 4 por 15, profe. 20. No. 60, profesor. 60. Profe, ¿puede hablar bajo, Camila, para poder escuchar la clase? Ya, a ver, Camila, baja un volumen. Baja el 60, volumen un profe. poquito. 60. Ya, muy bien, entonces. Profesor, pero yo estoy respondiendo. Ya, a ver, pero más, más calmados porque si no, no los dejan escuchar a sus 60, compañeros, ¿ya? profesor, son iguales. A ver, entonces, Son iguales, dijimos, profe, son equivalentes. ya, a ver, dijimos 4 por 15 es igual a 60, ¿no? Profesor. A 60. Son Muy bien. iguales, profe. Correcto, son iguales. Entonces, ¿qué decimos? Que esas dos fracciones son equivalentes. Equivalentes. Una última acá, ¿no? Por ejemplo, veamos si esas dos son equivalentes. ¿Qué decimos? 4 por 12 es igual a 3 por 16. 4 por 12 me da 48. 48. 3 por 16 me da también 48. 48. Entonces, ¿qué dije? Que estas dos fracciones son 48. equivalentes. Equivalentes. Ya. Y de esta manera yo puedo ir verificando cuando dos fracciones son equivalentes. Ya saben cómo verificarlo. A través del producto cruzado, ¿sí? A través del producto. Profe. Dime. Entonces sería equivalente. Se ve rayoso. ¿Rayoso? Sí. No, profesor, se le ve clarito su pantalla. A ver. Vamos a ver cómo obtener una fracción equivalente a una fracción dada. A ver, mira. Me dicen lo siguiente. Profesor, ¿y cómo saber? No. ¿Cómo saber si me dan una fracción, obtener una fracción equivalente a ellas? Para esto me dicen lo siguiente, que para hallar fracciones equivalentes a una fracción dada, es decir, a una que me den, se multiplica, ojo, se multiplica al numerador y al denominador por un mismo número. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer, si me dicen, qué sé yo, encuentro una fracción equivalente a tal fracción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dice multiplicar, ojo, multiplicar al numerador y al denominador, es decir, a ambos por un mismo número. Profesor, a ver, vamos viendo un ejemplo. Mira, presta atención. Te dice, encuentra dos fracciones equivalentes a 2/3. Vamos encontrando dos fracciones equivalentes. ¿Ya? Presta atención. Presta atención primero, ¿ya? Para que puedas entenderlo. ¿Ya? Van a haber más ejemplos, ¿ya? Para que tú puedas de repente participar. Primero, préstame atención acá. A ver, la fracción que me dan a encontrar dos fracciones equivalentes es la de 2/3. Ya la copié por acá. ¿Sí? Acá está 2/3. Ahora sí, lo que yo voy a hacer es encontrar esas dos fracciones equivalentes. Y para encontrar esas fracciones equivalentes, ¿qué me decía la pregunta? ¿No? La respuesta, perdón, me decía que se multiplica al numerador y al denominador por un mismo número. Entonces, tengo que multiplicar al numerador y al denominador. En este caso, el numerador es 2, ¿no? El numerador es 2 y el denominador es 3. A ellos tengo que multiplicarle por un número. Entonces, ¿por qué pongo igual? Porque acuérdate que esto significa equivalente, ¿no? 2/3 es igual o es equivalente ¿a quién? A la fracción que yo voy a encontrar. Como va a ser una fracción, hago mi línea de fracción, ¿cierto? Hago mi línea de fracción. Todavía no sé qué número voy a colocar en el numerador y en el denominador.
Eso va a depender. ¿Va a depender de quién? Del número que yo le multiplique. A ver, vamos a ver. Profesor, ¿y ese número que yo le multiplique va a tener que ser algún número en especial? No. El número que tú le multipliques puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Tú puedes escoger, ¿ya? Acuérdate de esto. Tú puedes escoger el número que a ti se te ocurra. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Multiplicarlo por 2, por 3, por 4, por 5 o por el número que tú quieras. ¿Ya? Ese número por el que tú le vas a multiplicar no va a depender de nada. Solamente de ti mismo, del que tú escojas. ¿Ya? Mira acá. Tienes, por ejemplo, acá 2, ¿sí? Al 2, que es denominador, yo le voy a multiplicar por un número. En este caso, yo he escogido el 2, ¿no? Por 2. Entonces, 2 por 2, ¿cuánto ¿Se será? puede multiplicar por cualquier número, profesor? Exacto. Correcto. A ver, nuevamente repito. El número que yo he escogido, a ver, escuchen, el número que yo he escogido es por 2, pero ustedes pudieron haber escogido cualquier otro número. ¿Ya? Repito eso de nuevo, escúchenme. A ver, escúchenme. ¿Ya? El número que yo voy a multiplicar puede ser cualquiera. Ustedes lo escogen a su criterio, ¿sí? En este caso yo he escogido el 2, pero ustedes pudieron haber escogido cualquier otro número. Ya ver, si yo escogí el 2, entonces será 2 por 2, ¿cuánto va acá? 4. 4. Ahora, acá viene lo importante, que si yo multiplico ¿qué me dice? Si yo multiplico al numerador y al denominador por un mismo número, entonces al numerador ya lo multipliqué por 2, entonces, ¿qué tengo que hacerle al denominador? También multiplicarle por el mismo número, ¿no? Para que no afecte. Entonces será también por 2, ¿sí? Por 2. Entonces, 3 por 2. Sería 6. 3 por 2 es 6, ¿no? 6. Y ahí está, mira, ya encontré una fracción equivalente. ¿Cuál es esa fracción equivalente? 4 sextos, ¿no? 4 sextos. Ya encontré la fracción, una primera fracción, 4 sextos. Pero ahora, Se escucha me piden a mí entrecortado. me piden calcular 2 fracciones. Entonces, sigo poniendo, ¿esto será igual a quién? Nuevamente, repito el mismo proceso. A ese 2, ¿no? Ahora le voy a multiplicar por otro número, el que ustedes quieran. Ya, obviamente, ya no voy a repetir el 2, ¿no? Sino, a ver, por ejemplo, escojo el 3, ¿no? Profe, y se escribe y digo, se sigue sucesivamente, así hasta Claro, nunca acabar. Claro, acuérdate que las fracciones equivalentes son infinitas de una fracción, ¿sí? Eso es importante. Las fracciones, una fracción puede tener infinitas fracciones equivalentes, ¿ya? Pero como me piden solamente 2, solamente voy a hacer 2, pues, ¿no? A ver, nuevamente, repito el mismo proceso. El 2 lo voy a multiplicar ahora por el 3. ¿Cuánto me resulta? 6, ¿no? 2 por 3, 6. Y si acá lo multipliqué por 3, al denominador también tengo que multiplicarlo por 3, ¿no? Por el mismo número. 3 por 3, ¿cuánto es? 9, ¿no? Y así, profesor, yo puedo ir encontrando una infinidad de fracciones equivalentes. Nuevamente te repito, la fracción que a ti te dan, bueno, la escribes. ¿Esto será equivalente a quién? A otra fracción donde ese número por el cual le vas a multiplicar al numerador, ojo, al numerador y al denominador, porque se multiplican ambos, ese número tú lo escoges a lo que tú quieras, a tu criterio. Puede ser por cualquier número, por 3, por 5, por 10, por 20, el número que tú quieras. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Cómo poder encontrar fracciones equivalentes? ¿Sí? Solamente a través de la multiplicación, no se olviden. ¿No va a subir la teoría? A través de la multiplicación. Y ahí nos quedamos, ¿ya?